Ser Podcast. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. ¿Capital de Marruecos? Rabat. ¿China? Pekín. ¿Capital de Brasil? Brasilia. Ya lo sabía. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Ah, un mapa del mundo! ¡Qué buena idea! Precisamente quería hablaros de nuestro mundo. Hace unos cientos de años. ¡Guau! África está muy rara. ¿Qué forma tan extraña? Bueno, a finales de la Edad Media eso era lo único que sabíamos del mundo. Porque para avanzar más había que superar un gran obstáculo. El miedo. En aquella época lo que causaba el miedo era algo más que ratoncitos. Hay un barco que va a África. Buscan marineros. ¿Crees que estoy loco? ¿Sabes lo que les espera? Unos marineros vieron una serpiente marina de 1 milla de largo que se tragaba a los barcos. Los unicornios también atacaban. El sol está tan bajo que el océano hierve y la piel de los hombres se quema y se oscurece. Y más aún, el océano cae en un pozo. Y al otro lado, la gente anda cabeza abajo. Amigo mío, no te aconsejo que vayas allí. No regresarás nunca. Puede considerarse una serie mítica, Érase una vez el hombre, en la década de 1970, con este capítulo dedicado al protagonista que en esta ocasión vamos a tratar en el cronovisor, junto con Jesús Callejo, Enrique el Navegante. Vamos a viajar a esas expediciones, a esos avances tecnológicos de comienzos del siglo XV, de la primera mitad del siglo XV, en donde la navegación, yo lo he comparado muchas veces con esa carrera espacial del siglo XX, ¿no? Intentar hacer mejores barcos para conseguir mejores rutas, también un trasfondo económico, como sucede también detrás de la carrera espacial, porque no deja de haber un factor económico, pero sobre todo intentar explorar lugares desconocidos, que era lo que se buscaba un poco en la época de Enrique el Navegante. A él dedicaremos el cronovisor, pero como siempre en este programa habrá otros momentos con los que intentaremos hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia. Enrique el Navegante, una de las figuras emblemáticas de la historia de la navegación en esa primera mitad del siglo XV. Hablaremos también en este nuevo programa de Ser Historia de autómatas y cabezas parlantes. Otros ingenios, quizás no tan sofisticados, o mejor dicho, mucho más sofisticados que las embarcaciones, pero que también sorprendieron desde la antigüedad hasta prácticamente el Renacimiento y poco después de la Edad Media a millones de personas. La familia Borgia y su leyenda negra, y también los telescopios en una nueva entrega de El Blues de la Ciencia. Todos estos contenidos y muchos más van a formar parte hoy de este programa de Ser Historia. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. Y en YouTube, Ser Historia. Jesús Callejo, una semana más. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues esta vez dispuestos a navegar en procelosos mares. Vamos a ver lo que nos encontramos. Sí, porque precisamente acabas de llegar de Oporto, donde has redescubierto la figura de Enrique el Navegante. Ya lo conocías de antes, ¿no? Pero por tu curiosidad, ¿no? Sana te ha hecho visitar su casa, visitar algunos de los lugares emblemáticos de esta figura de la historia de la navegación. Sí, era uno de los atractivos. Oporto, sabes que es una de las ciudades más bonitas, no solo de Portugal, sino de toda Europa. Tiene una cantidad de atractivos a todos los niveles, ¿no? Y por supuesto, pues en fin, toda esa navegación por el río Duero y grandes edificios de la época, también de la época colonial, de cuando eran Y uno de los lugares que los turistas es esta casa del infante don Enrique, que se ha descubierto con el tiempo que también fue una villa romana, fue también una casa de la moneda, en fin, un poco pues como el lugar de las aduanas del puerto de la Ribeira, que es como así se llama toda esa del Duero, del Douro, como se llama allí en Portugal, y me llamó mucho la atención, ¿no?, que todavía se conservara
Y por supuesto, pues allí fui. Pues no había nadie más que nosotros, que Begoña y un servidor, pues indagando, ¿no?, sobre lo que eran las distintas estancias de la casa, que luego me confirmaron, porque estuve preguntando, y sabes que soy muy preguntón, dije, pero bueno, ¿realmente vivió aquí Enrique el Navegante? Dice, bueno, fue por aquí cerca y tal. Es un poco como pasa con la casa del Greco ¿no? No es exactamente la casa del Greco, no sé exactamente. Digo, ¿pero hay algún mueble, algún enser, alguna época de Enrique el Navegante? No, no, pero bueno, hay algunos que se parecen. En fin, pero bueno, lo importante es que era el contexto histórico, que era el lugar donde allí estuvo viviendo durante muchísimo tiempo. Eres un tiquismiquis, tío. Como que eres un tiquismiquis, intentando ir ahí. Pero este es el vaso en el que bebió Enrique el Navegante. Ay, que tiquismiquis, por favor. Ay, ay. Y sí. Y sí, pero sí. No había nada de Enrique el Navegante. Pero sí un recuerdo muy cariñoso por parte de, no solo en Oporto, sino de todo Portugal. Recuerda que en Lisboa el monumento a los descubrimientos, que es un monumento impresionante que se edificó en 1960, se hizo precisamente por el 500 aniversario del fallecimiento de Enrique. Y en la proa de ese gran monumento, pues está Enrique el Navegante, pues, y con todos los demás descubridores, porque sabes que es un poco el que inicia esa era prodigiosa de los descubrimientos, donde se adentran de los mares pues todas las naves y las carabelas portuguesas. Todo glorioso, y por eso Enrique el Navegante se merece un cronovisor. Fíjate, yo ese monumento lo conozco muy bien, pero desde el aire, porque antiguamente Egypter, la compañía aérea con la que yo suelo viajar a Egipto, el vuelo directo Madrid-El Cairo era Madrid-Lisboa-El Cairo. Entonces íbamos a Lisboa y entrábamos por el mar y pasábamos siempre encima del monumento. Y es espectacular, es enorme, es gigantesco, o sea, para verlo desde el aire es espectacular, y luego para tanto entrar como para salir, ¿no? Así que es un monumento que conozco muy bien. Y muy bien, pues nada, Jesús, aquí tengo el teclado de nuestra máquina del tiempo, del cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana para viajar en el tiempo? Es el 16 de octubre de 1437. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, hay humo, restos de humo, seguramente de una batalla que acaba de tener lugar. Más o menos está todo tranquilo, pero no tengo ni idea de dónde estamos. Cuéntame. Bueno, es un lugar clave para Enrique el Navegante y sobre todo también para su hermano, porque están en esa fase de conquistar territorios, ¿no?, para Portugal. Ya anteriormente, te pongo en contexto, se había conquistado Ceuta en el año 1415, y porque Enrique el Navegante había instado a su padre era el rey Juan I, João I, para conquistar Ceuta, quitarlo de las manos de los marroquíes en aquella época, y porque era un puerto, como te puedes imaginar, estratégico. Bueno, pues ¿qué ocurre? Que en 1400 el rey portugués, en este momento Eduardo, hermano de Enrique el Navegante, pues comienza a preparar esta campaña y pues eso, para expandir un poco sus territorios. Y Tánger, como te puedes imaginar, siempre ha sido un lugar también muy estratégico, no solo para eliminar un poco los ataques de los piratas berberiscos, sino también para dominar toda esa zona del Mediterráneo. Bueno, pues ahí que se va tanto Enrique el Navegante, que por cierto, luego te comentaré cuando le ponen el apodo de Enrique el Navegante, y su hermano Fernando, ¿no? Bueno, a Fernando le nombran general, es el que dirige las fuerzas de tierra, por decirlo así. Fernando se va por tierra y Enrique para llegar justo a Tánger. ¿Y qué ocurre? En principio se considera que es una batalla fácil de conseguir, pero cometen un error estratégico al plantar el campamento terrestre pues muy lejos de la costa, donde tenían el apoyo de la flota. Como consecuencia, pues en fin, las tropas musulmanas les asedian durante 37 y al final, una vez sitiado el campamento portugués, les vencen, les derrotan. ¿Y qué ocurre? Pues que se tienen que ir. Y este es el momento, ¿no? Después de estos 37 días, este es el momento justo que hemos llegado con nuestro cronovisor, donde se produce una especie de negociación. Tanto Enrique como Fernando aceptan los términos del acuerdo, pero el sultán,
y sobre todo pues todas las tropas del sultán dicen, vale, muy bien, pedimos como rescate, o sea, vamos a quedarnos con Fernando como rehén y pedimos como rescate que nos devolváis Ceuta, ¿vale? O sea, que uno por otro. Así que vosotros mismos. Claro, este es el momento del 16 de octubre donde Fernando, que por cierto ya le empiezan a llamar Fernando el Infante Santo, ya te puedes imaginar, ¿no? Él, con resignación, se queda allí junto con su médico, su confesor y varios sirvientes, entre ellos Fray Joao Álvarez, que es un poco el coronista, y gracias a él sabemos lo que pasa. ¿Y qué es lo que pasa? Pues imagínate, Enrique el Navegante se va para Portugal, dice, oye, que se ha quedado con mi hermano, que les devolvamos Ceuta. Dice, hombre, Ceuta, con lo que nos ha costado conseguirla, y las Cortes deliberan, pasa un año, pasa otro, dice, nada, no les vamos a dar Ceuta. Dice, ya, pero es que mi hermano, que se va a morir allí de asco. Y dice, ya, pero vamos a ver si a lo mejor por dinero hacemos otra conquista militar. Bueno, la cosa es que van pasando los años, conclusión, a los 6 años, bueno, claro, por supuesto a su hermano, al médico y a todos los que se habían quedado allí, les obligan a trabajar en el huerto, en hacer las labores más penosas, limpiar las letrinas. Conclusión, que al final Fernando, después de 6 años de cautiverio, muere de disentería y Ceuta, es verdad que se la quedan los portugueses. Pero claro, es un momento curioso, trágico para la familia de Enrique, porque no consiguió, a pesar de todas sus gestiones, que pudieran devolver a su hermano. Por eso es un momento clave, fue un fracaso. De hecho, el prestigio de Enrique el Navegante en aquella época quedó bastante tocado, porque hasta han conquistado, pero Tánger no lo conquistaron. Y además con las consecuencias que te acabo de decir ahora mismo. En fin, yo creo que es un momento, ya digo, clave, porque él se dedica más a navegar, ya no se dedica más a conquistar, y sí se dedica a algo muy importante, a pesar de que le llamen Enrique el Navegante, que es el promotor, que es el mecenas, que es el que se encarga de financiar todas las demás expediciones marítimas a territorios hasta entonces desconocidos, para que sus cartógrafos darán a expandir el mundo, que no era demasiado conocido en aquella época, porque ten en cuenta que estamos hablando un poco del final de esa Edad Media, donde todavía había muchas cosas por descubrir, y a fe que los portugueses, y sobre todo con el auspicio de Enrique el Navegante, empezaron a descubrir y a cartografiar. Ajá, aquí está Portugal, un país pequeño, apenas 1 millón de habitantes. Y fue desde aquí, desde donde un príncipe, Enrique el Navegante, organizó el descubrimiento del Nuevo Mundo. Enrique, hijo mío, como no eres el mayor, no serás rey, pero descubrirás cosas que otros hombres desconocen. Que esta espada de caballero te proteja. Mira, hijo mío, hace 30 años, con la ayuda de Dios, fui capaz de vencer a Castilla. Pero ese pueblo es fuerte y un día nos acosarán. Así que debemos reforzar nuestra supremacía mientras todavía hay tiempo. Sí, padre. Intentaré convertir nuestro país en una gran potencia naval. Si podemos derrotar a los musulmanes, seremos los campeones de la fe cristiana y tendremos el apoyo del Papa. Conquistaremos la ciudad de Ceuta, en la costa de Marruecos. Es una posición que hay que controlar. Sé que aquí en el sur de África hay tierras desconocidas inmensamente ricas, pero no tenemos los mapas adecuados para llegar. Mira los de Ptolomeo, parece que la tierra termina allí. Consultaré a los eruditos, construiré barcos, llegaremos a Oriente por el mar. Muy bien, Enrique, haz lo que te plazca. Y Enrique construyó en Sagres, en la punta suroeste de Portugal, un verdadero centro de investigación que reunió astrónomos, cartógrafos y navegantes. Zarco, tú irás al sur, alejándote de la costa africana. Parece que allí hay unas islas muy ricas. Sí, Alteza, estoy a tus órdenes. Pedro, tú seguirás la costa africana. Cuando hayas pasado el Cabo Bojador, entonces... ¿Pasar el Cabo Bojador, Alteza? ¡Es imposible! ¡Es el fin del mundo! Más allá de eso está lo desconocido, la muerte. Escucha, Pedro, el Cabo Bojador no está más lejos que Inglaterra. ¿De qué tienes miedo? Mirad, Alteza Real, esta barca puede transportar 40 hombres y sus suministros. La vela cuadrada principal recibe el viento de espaldas. Es ideal para expediciones largas. La vela cuadrada es buena para seguir el viento, pero mi vela triangular permite navegar contra el viento. Y tengo 2 velas. Pero tu timón lateral hace perder el equilibrio al barco. Si hay viento fuerte, el mástil se romperá. Tu barco está inclinado. Una pequeña ráfaga de viento y se hundirá. ¿Y en una tempestad? ¿Qué hace tu barco en una tempestad?
Escuchábamos un primer corte de esa serie de televisión maravillosa de la década de 1970. Mucha gente no lo conocerá, de los que nos escuchan. Érase una vez el hombre. Hoy sería políticamente incorrecto, habría que decir érase una vez el ser humano. Pero en cualquier caso, nos quedamos un poco con el sentido, ¿no?, de este capítulo dedicado a Enrique el Navegante, en donde se nos daba en una introducción histórica con algunos elementos de comicidad, pues lo característico, ¿no?, para hacerlo más diluido y más sencillo a entender a los chiquillos, ¿no?, que en aquella época disfrutábamos de la historia. Y escuchábamos, Jesús, crononauta, esos inicios, ¿no?, y ese interés, ¿no?, que tenía Enrique el Navegante como hijo de monarca, como hijo de un rey, de dedicarse a algo que en realidad no tenía que ver nada con las labores propias de la corona, ¿no? Era más un hombre científico, un hombre dedicado a los avances de los grandes descubrimientos y a proponer cosas nuevas y a explorar e investigar, ¿no? Sí, así es. A ver, en su origen, evidentemente, ya sabes que en aquella época te tenías que dedicar, sobre todo si nacías en una familia como él, ten en cuenta que él es hijo de un monarca, de Juan I, es hermano de un monarca, hermano de Eduardo I, e incluso tío también de un monarca, ¿no?, como fue Alfonso V. Entonces, bueno, te quiero decir que en ese sentido él está claro que estaba un poco destinado no a reinar, porque es el tercero en la línea dinástica, por lo tanto no tenía muchas posibilidades de llegar a reinar, pero sí a hacer grandes obras. ¿Por qué? Porque tenía primero una curiosidad infinita, tenía mucho dinero y tenía ganas de hacerlo. Es verdad que se embarca en un principio cuando era jovencillo, ya sabes, en fin, las hormonas todavía están un poco alteradas, y junto con su padre pues es cuando conquista Ceuta y cuando luego se mete en este tinglao de Tánger. Salió como le salió, ¿no?, bastante rana. Pero desde ese momento él sí que se empieza a dedicar a financiar todo este tipo de expediciones marítimas. Ten en cuenta que por entonces estaba un poco el reino de Castilla, de hecho Portugal durante un tiempo, como tú bien sabes, en la época de Felipe II fue incorporado a la corona hispánica hasta la época de Felipe IV, ¿no? Entonces te quiero decir que con sus más y sus menos, ese imperio portugués, que más o menos duraría desde 1415, que es la conquista de Ceuta, hasta, fíjate, hasta prácticamente 1975. O sea que durante todo fue perdiendo posesiones, evidentemente, pero duró muchísimo ese imperio colonial portugués. Y todo lo que hace Enrique es eso, fomentar, alentar estos logros, tanto en toda la costa africana como luego para llegar a Allende de los Mares, que en este caso sería hasta la India, ni más ni menos. Es la era de los descubrimientos y, por supuesto, lo que se busca son encontrar nuevos territorios, nuevas rutas comerciales, no lo olvidemos. También es verdad que hay una parte religiosa en todo esto, porque Enrique el Navegante era muy, muy religioso, era muy católico, de hecho llevaba un siempre, muere con ese cilicio, y era una persona muy piadosa. Bueno, lo mismo que le pasó también a Fernando. De hecho, a Fernando le llaman así el Infante Santo, porque de una forma resignada aceptó ser rehén a sabiendas de que nunca le iban a devolver vivo, ¿no? Bueno, pues esto es lo importante de los logros. Consiguió Enrique el Navegante, que era la colonización del archipiélago de, o sea, distintos navegantes, pues consiguen descubrir Madeira, también descubren las Islas Azores. En toda esta época, estamos hablando, es cuando exploran más allá del Cabo Bojador, que era importante, porque tú ahora miras en el mapa de África, el Cabo Bojador estaría ahora en el Sáhara Occidental, en fin, ya sabes que ahora es territorio controlado por Marruecos, pero en aquella época el Cabo Bojador le llamaban el Cabo del Miedo, ¿vale? Hasta el punto de que se pensó por debajo de allí, pues no había posibilidades de navegar, porque, en fin, tanto los vientos como las corrientes marítimas hacía que muchos barcos naufragaran o embarrancaran. Entonces empezó a hablar de muchas leyendas, de los monstruos que eran los que hacían posesión de esos barcos, y que, por supuesto, las almas errantes de los marineros fallecidos pues estaban allí pululando para llevarse a más almas. Bueno, pues todo esto se consigue en el año 1434 con Gil Eanes, con otro navegante, que por fin dobla el Cabo Bojador y se dan cuenta de que hay más mar y que no pasa nada. Bueno, pues organiza también distintas conquistas. Ya digo, la de Tánger fue un fracaso, pero sin embargo sí descubren Cabo Verde, tanto el Cabo Verde como las Islas Cabo Verde. Todo esto es que veas los logros que hizo Enrique el Navegante, que por cierto le empiezan a llamar el Navegante no en la época que él vive, que es en el siglo XV, sino en el siglo XIX. En el siglo XIX
es cuando, sobre todo, dos historiadores alemanes le empiezan a llamar el navegante, a pesar de que él navegó muy poco. Él sí que auspició y financió muchísimas de estas navegaciones. Otro de los apodos que recibe Enrique el Navegante es el cruzado. Y esto siempre me llama mucho la atención, porque digo, ¿el cruzado? ¿Por qué? Bueno, pues una de las gestiones que intentó hacer Enrique el Navegante, no él directamente, pero sí a través de sus capas, ponerse en contacto con el Preste Juan. ¿Te suena el mito del Preste Juan? Ese rey de reyes que supuestamente decía que vivía en la India, luego uno de los grandes misterios vinculados con la historia de Portugal. Sí. Exactamente, sí, y un poco también con la historia medieval, porque en el siglo XII es cuando circula por Europa una carta, ¿no?, supuestamente escrita por este rey de reyes, el Preste Juan, que era un rey cristiano, un rey nestoriano, decían, y se la envía al emperador bizantino. Y claro, las cosas que se cuentan en esta carta eran increíbles. Hormigas que excavaban oro, arena donde vivían los peces, un espejo mágico a ver pues todo lo que ocurría en su reino, piedras que alumbraban por la noche. Eso hizo que se alumbrara la codicia, ¿no?, de los portugueses, y varias embajadas que fueron enviadas a buscar al Preste Juan. Bueno, pues todo eso era para conseguir una alianza y luchar contra los moros y conseguir una vez más la Tierra Santa, conseguir Jerusalén. O sea que esa era la cosmovisión en la que vivía Enrique el Navegante. Fíjate que has hablado de tres temas que son vitales, ¿no? Son pilares básicos casi de la propia evolución del ser humano en Occidente, en el viejo continente, en esta época, que es la religión. Yo creo que por encima de la religión, la economía, buscar esas nuevas rutas comerciales, pero también un aspecto científico, ¿no? Luego lo veremos, ¿no? La importancia en esta época de los mapas, de los planos de las ciudades, de las costas, los mapas de los océanos, lo que se conocía, lo que no, lo que se creía que era misterioso y lo que se creía que era casi legendario y se tomaban como verdades sólidas y como puños. Marca un poco la importancia, ¿no?, de esta disciplina científica que hoy tomaríamos, ¿no? Bueno, los espionajes que había entre unos estados y otros para robarse mapas de tal o cual sitio y poder conocer en definitiva, esas rutas comerciales, es algo que está a la orden del día, ¿no? Los mapas, la importancia de los mapas es vital en esta época. Hombre, era fundamental, ya lo sabes, que era pues una información penada con la muerte a aquel que revelara, ¿no?, este tipo de descubrimientos, porque, claro, no solo te expandía el territorio, no solo te expandía el imperio, sino que eran lugares donde había oro, donde había especies y donde había, en fin, todo eso era muy importante para una corona que quería expandirse como era la portuguesa en aquel momento. De hecho, Enrique el Navegante tenía una bula del Papa Nicolás V, donde autorizaba para emprender este tipo, ¿no?, de circunstancias, de navegaciones, de expediciones, y que podía conseguir esclavos, incluso evangelizarles, ¿no?, a la auténtica fe, según ellos decían, que era la católica. Bueno, pues todo ese tipo de cosas eran fundamentales. La cartografía era fundamental. En aquella época, la cartografía más importante era la mallorquina. Entonces, en Mallorca, donde estaban los hermanos Cresques, se sabe que tuvo relación también con Abraham Cresques y sobre todo, pues con todo un poco lo que se configuraba como el mundo conocido, y para que el mundo conocido quedara expresado en mapas cartográficos tenía que más expediciones rigurosas, científicas, para que eso se cumpliera ese objetivo. De ahí un poco esos triunfos, ¿no?, de los navegantes portugueses en aquella época. No solo descubren Madeira, no solo descubren las Azores, no solo doblan el Cabo Bojador, no solo doblan el Cabo Blanco, también el Cabo Verde, sino que llegan a la desembocadura del río Gambia, llegan a la desembocadura del río Senegal, a Sierra Leona, al Golfo de Guinea, incluso a Sudán. En esta época de Enrique el Navegante estoy hablando. Luego va dejando un legado donde poco a poco se va expandiendo todo ese territorio, porque ese legado es fundamental. Ten en cuenta que el legado, una vez que muere Enrique el Navegante, es cuando Bartolomé Díaz dobla el Cabo de Buena Esperanza, por entonces llamado el Cabo de las Tormentas. Todo este tipo de cosas que nadie había conseguido hasta ese momento, y estoy hablando del año 1498, fue fundamental, porque doblar el Cabo de las Tormentas, que luego le llaman el Cabo de la Buena Esperanza para que no se asuste los marineros, servía, en este caso a Bartolomé Díaz, para llegar a Goa, es decir, llegar a Calicut, es llegar a la India. ¿Para qué quieres llegar a la India? ¿Por qué te juegas la vida? Porque allí sabías que había especias, porque allí había mucho material con lo que luego podías comerciar y expandir económicamente el río. Es cuando Vasco de Gama llega a la India,
No te decía Bartolomé Díaz es el que dobla el Cabo de Buena Esperanza, el que llega a la India es Vasco de Gama y a Goa, Calicut. Pero luego Pedro Álvarez Cabral en 1500 es cuando descubre Brasil, ¿vale? Entonces te quiero decir que todo este tipo de descubrimientos es lo que va haciendo que la geografía secreta no era conocida porque no interesaba que fuera conocida, pero por otra parte era tal para conocer las vías marítimas, las que no eran peligrosas, las que tú te podías llevar con tus barcos sin que encallaran y sin que hubiera, ¿no?, donde naufragaran. Todo ese tipo de cosas eran fundamentales. Y luego hay una falsa leyenda que se está comentando y que ahora intentaremos desmentir, y es que él no crea en la escuela de Sagres. Siempre se ha hablado que la escuela de Sagres, creada por Enrique el Navegante, era ese lugar, esa de corte de científicos, de navegantes, donde se juntaban cartógrafos, donde se juntaban astrónomos, en fin, donde se hacía todo un diseño naval, y que fue Enrique el Navegante el que la crea. Nada más lejos de la realidad. Es verdad que en Sagres él está los últimos 3 años de su vida, pero esa escuela de Sagres, que servía para fomentar toda esta era de los descubrimientos portugueses, es algo que surge posteriormente. Hasta el siglo XVI no se empieza a hablar de esta escuela de Sagres. Por supuesto, ya había muerto Enrique el Navegante, que él muere en 1460. Entonces, bueno, se ha intentado juntar una serie de leyendas alrededor de esta figura histórica que no todas son reales. O sea, ni el Navegante en la época que vivió, tenemos que irnos hasta el siglo XIX, ni él tampoco crea la escuela de Sagres, porque él cuando va a vivir allí es en 1457 y pues no había ni un artillero, no había ni un palacio, ni un observatorio tal como nos ha dicho la leyenda hasta ahora. Fíjate, estamos hablando de Portugal como ese gran referente en la historia de la navegación y la historia de los descubrimientos, ¿no? Y su papel crucial en la historia también del descubrimiento de América, ya en el año 1492, ¿no? A mí me gusta utilizar precisamente, es que siempre se ha hecho y yo no sé por qué se dejó de hacer, bueno, sí que lo sé, pero bueno, utilizar el término de Hispanoamérica o de Iberoamérica, ¿no?, para hablar a la gente de habla hispana del continente americano, ¿no? Precisamente porque tanto Brasil como Portugal como España son los que más hicieron, bueno, los que más hicieron no lo hicieron absolutamente todo, ¿no? Y el término Latinoamérica, que es muy común en la actualidad, pero es totalmente erróneo, nace, creo que es en el siglo XVIII, en el siglo XIX, de la mano de los franceses, precisamente para justificar su presencia allí, ¿no? Nosotros somos latinos y claro, yo hablo con gente que dice que yo soy latino. No, tú no eres latino, tú eres hispanoamericano, iberoamericano. La gente latina es la gente del Lacio, en Italia. La gente yo siempre muchas veces lo he comentado, ¿no? Y recuerdo en la carrera los profesores de historia de América decían que nunca habían visto a Julio César atravesando los Andes, ¿sabes? No, o sea, no tiene nada que ver el mundo latino con América, ¿no? Es una contaminación, ¿no?, que aparece en el siglo XVIII, XIX, precisamente a partir de Francia, que empieza a tomar su papel en América para todo ello, ¿no? Pero Jesús, antes de dar paso al segundo corte brevemente, la importancia de Portugal en todo esto es absolutamente vital. No, es vital. Hay que entender un poco, y fue uno de los grandes imperios en aquel momento, y los imperios solo se dan de esta forma. Ten en cuenta que lo que hace Enrique el Navegante, pero luego también sus sucesores, es mejorar y modificar ciertos instrumentos marítimos fundamentales en aquella época. Te estoy hablando de la brújula, te hablo del reloj de arena, te hablo del asabio, ¿no?, que servía un poco para medir la altura de los astros. Te hablo del cuadrante, ¿no?, que servía para medir ángulos, ¿no? Y sobre todo, precisamente como una herramienta útil para astrónomos y para navegantes y para conseguir la longitud y la latitud, que luego era fundamental a la hora de la cartografía. Entonces, te quiero decir que este tipo de cosas son esenciales, ¿no?, para esos descubrimientos, para esa era de los descubrimientos. A los portugueses se les asocia la invención de la carabela, igual que el galeón se asocia a España, inventan la carabela. La carabela es una embarcación a vela ligera, en fin, una forma triangular que tiene esa vela, usada para viajes oceánicos. Estamos hablando que se usó durante el siglo XV y el siglo XVI. Incluso navegaba contra el viento. Antes de la carabela, lo que eran veleros con equipos de remeros, con velas fijas, o a veces con ambos, ¿no?, con remeros y con velas, precisamente para propulsarse. La carabela sirvió como una ayuda clave en el comercio de las especias.
Luego es verdad que son sustituidas por las carracas y por los galeones. Este galeón, ya te digo, que se atribuye más bien a una invención, una mejora de los españoles. Pero bueno, todo este tipo de cosas es grave. Enrique el Navegante, y por eso fue fundamental en aquella época. ¿Me habéis llamado, Alteza? Oh, sí, Giuda Creques. Mira, aquí está el famoso atlas catalán dibujado por tu padre. Dime, ¿por qué ha abandonado España gente tan eminente como vosotros? Nos expulsaron, Alteza. Todos los judíos hemos sido expulsados de España. Es cierto, lo había olvidado. Aquí sois bienvenidos. ¿Me ayudarás a modernizar los mapas de tu padre? Serás mi cartógrafo jefe. Será un placer, Alteza. Yo también puedo ayudar, príncipe. Soy Sebastián, el famoso cartógrafo genovés. Conozco todos los mares, todas las costas. Lo veremos, Sebastián. Pero cuidado, todo lo que se diga y se haga aquí debe ser mantenido en secreto bajo pena de muerte. ¿Entendido? Giles, Giuda, venid conmigo. Por eso necesitamos un máximo de formación y observaciones muy precisas. Anotad la posición de cada aldea, de cada colina, de cada árbol. Todos los detalles pueden ayudar a nuestros navegantes. Si no les obligamos a ampliar nuestro conocimiento, no lo harán, porque ningún capitán desea ir a lugares en los que no tiene buenas ganancias aseguradas. Bajo la enérgica dirección de Enrique, la base naval de Sagres empezó a obtener resultados. En los astilleros, las carabelas mejoraban, se construían cada vez más rápidas. Madeira será colonizada en 1420, las Islas Azores en 1427, y el explorador de Cabo Bojador también vuelve. Y bien, capitán, ¿habéis pasado el Cabo Bojador? Con riesgo de mi vida y por la lealtad que debo a vuestra Alteza, me he acercado unas cuantas millas. ¿Lo habéis circunnavegado? He descubierto, arriesgando mi vida, que el cabo es innavegable. Imaginad. El agua hervía como un caldero. De ese infierno surgió un dragón escupiendo llamas. A pesar del calor, me acerqué más y el océano cayó en un pozo sin fondo. Alteza, no hay duda. El mundo habitado termina allí. Nadie puede ir más allá del Cabo Bojador. Sí, amigo mío. Mi príncipe, dejadme ir. Me he convertido en un buen marino. Dadme una buena carabela y yo me ocuparé de este trabajo. Muy bien. Y Sebastián, que conoce también la región, te acompañará. Domínguez irá a bordo como simple marinero. El poder de Venecia está amenazado. Enrique de Portugal intenta circunnavegar África para alcanzar el Oriente. Ha construido barcos rápidos, carabelas. La riqueza de Venecia procede de sus negocios con Oriente. Si tiene éxito, nos arruinaremos. ¿Tendrá éxito el príncipe Enrique? Sí, nuestro espía de Sagres así lo dice. Entonces debemos hacer todo lo posible por detenerle. ¿Todo? Sí, todo. Escuchábamos un nuevo corte de esa serie de televisión infantil de hace casi 40 años, Érase una vez el hombre, hablando de Enrique del Navegante. Y bueno, habría que contradecir un poco lo que se muestra aquí, ¿no? Esa escuela de cartografía que nace. Es cierto que Enrique el Navegante acabó viviendo en Sagres y fue quizás uno de los centros neurálgicos, ¿no? A partir del cual él, bueno, pues desempeñó muchos de sus trabajos, pero esa escuela que siempre se había creído, lo comentabas antes, no era tal, ¿no? Es cierto que habría a lo mejor algún corpúsculo, algún elemento en donde lógicamente trabajar, ¿no? Pero ese concepto de escuela tan grande no es de esta época ni viene de su mano. No, esas son las últimas investigaciones que se han hecho. Ya te digo que alrededor de Enrique el Navegante pues han ido descubriendo cosas nuevas y evidentemente lo de Sagres se sabe que es una especie de invención romántica que surge muy posteriormente. Digo, la primera vez que se hace referencia a esto es en el siglo XVI y cuando se empieza a llamar Escuela de Sagres es en el siglo XVII. O sea, nada que ver con la época coetánea de Enrique el Navegante. Ya te digo, allí no se ha descubierto en ningún palacio del que habla un poco la leyenda o el mito, no se ha descubierto ningún observatorio astronómico donde decía que podían observar precisamente las estrellas a la hora de orientarse mucho más fácil para la navegación. No se han encontrado los astilleros supuestamente desde el puerto de Lagos. En fin, todo ese tipo de cosas pues no es así. Sagres existe, está cerca del Cabo de San Vicente, del Algarve portugués, pero evidentemente nada que ver con una especie de escuela naval donde los cartógrafos y donde los eminentes científicos se reunían para diseñar todas las navegaciones y exploraciones, en este caso marítimas. Pero bueno, es cierto que siempre alrededor de él hay este tipo de leyendas urbanas, como suele ocurrir con casi todos los grandes personajes de la isla. De hecho, él tenía un lema, una divisa, que era en francés, que era Talent,
de bienfaire, que significa voluntad de hacer el bien. Y esto implica un poco las dos facetas que le caracterizaban a Enrique el Navegante. Por una parte, esa religiosidad, ¿no?, para intentar expandir el cristianismo por todo el orbe conocido, y por otra parte, pues un poco la sensación de que había que hacer siempre el bien en la medida que se pudiera, a pesar de que conseguía esclavos, porque por entonces la esclavitud, como bien sabes, estaba bien vista. O sea, no hay que pensar que incluso los papas fomentaban, ¿no?, un poco que hubiera esclavos, cuando era también una fuente de riqueza. Bueno, pues este lema, Talent de Bienfaire, es el lema de la Armada portuguesa y es el lema que aparece en el epitafio de la tumba de Enrique el Navegante, que por cierto está en la localidad de Batalla, ¿no?, en un monasterio dominico de Batalla. O sea, que no está ni en Sagres ni está en Oporto. Bueno, pues todo ese tipo de cosas yo creo que son muy importantes, porque eso nos da idea de que lo que quería conseguir el Enrique el Navegante, a pesar de que prácticamente no navegó y a pesar de que él no descubrió nada, pero muchísimo este tipo de exploraciones, y eso yo creo que es algo clave, ¿no? Buscar la ruta de Oriente, buscar la ruta de la India, en fin, tener el control que antes tenían los árabes, pues que lo tuvieran en este caso los portugueses, y salvo algún que otro fracaso, por ejemplo, intentaron conquistar las Islas Canarias, no lo consiguieron porque ya era territorio por una parte genovesa y luego ya castellana, y en el caso de Tánger, pero todo lo demás en principio fueron éxito tras éxito, hasta 1975, que es cuando pierden las últimas colonias, ¿no?, con la dictadura de Salazar. O sea que duró muchísimo ese imperio y duró muchísimo más que el Imperio Español. Y por esa razón traíamos a este cronovisor a Enrique el Navegante, que nació en Oporto en el año 1394 y falleció en Sagres en 1460, ¿no? Pues toda esa primera mitad del siglo XV, décadas previas, ¿no?, a la eclosión de los grandes descubrimientos, sobre todo en América y rutas comerciales, pues se lo debemos en gran parte también a él, ¿no? Y por eso merecía que estuviera en este cronovisor. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues nada, muchísimas gracias por haber ayudado a esta travesía que llegue a buen puerto. Íñigo Sastre, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Muchas gracias, Nacho. Encantado. ¿Qué nos traes esta semana? Un consejo. Otra gran reflexión, fíjate, la historia es un incesante volver a empezar. ¿Pensáis lo mismo que Tucídides? Pues ya es hora de que empecéis la biblioteca definitiva de la Antigüedad Clásica, una selección de obras de los mejores historiadores, el relato más completo y plural de la antigua Grecia y Roma de la mano de la prestigiosa editorial Gredos. Suscríbete ya en rba.es o consíguela en tu kiosco. Qué grande Tucídides. Muchísimas gracias, Íñigo. Hasta la semana que viene. Soy Teseo, único hijo de Egeo, rey de Atenas, y jamás me inclinaré ante un traidor. ¡Inclínate si no quieres! Déjame a mí. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Tu autoridad no me dice nada, Minos. He venido a segar la vida del Minotauro y a liberar a mi pueblo de las obligaciones con tu tiranía. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Más tarde, en casa de don Antonio Moreno, tuvo lugar un suceso sorprendente. Quiero contar a vuestra merced una de las más raras novedades que imaginarse pueden. Esta cabeza, señor Don Quijote, es obra de uno de los mayores encantadores que ha tenido el mundo. Ese mago estuvo aquí, en mi casa, y por 1000 escudos se la compré. Responde a cuantas cosas se le preguntan. Escuchad, dime, cabeza, ¿qué estoy pensando en este momento? Yo no juzgo pensamientos. ¿Cuántos estamos aquí? Tú y tu mujer, y un caballero famoso llamado Don Quijote de la Mancha, y su escudero, que tiene por nombre Sancho Panza. ¿Quién habla de mí? Querría saber si mi marido me quiere bien o no. Mira las obras que te hace y lo verás.
Escuchábamos un fragmento de la serie de televisión de los años 70 de Cruz Delgado, a quien tuvimos ya aquí hace unas temporadas en Ser Historia, Don Quijote de la Mancha. En ese episodio en el que el bueno de Don Alonso viajaba a Barcelona y visitaba a una persona pudiente en cuya casa tenía una cabeza parlante que le podía responder a enigmas, a responder a cualquier pregunta que se le hiciera, ¿no? Había una serie de interlocutores, la escena es un poco más larga, pero es curioso, ¿no? Es curioso cómo este tipo de artefactos son tan singulares incluso ya en el siglo XVII, ¿no? Y si echamos la vista atrás, el mundo de los autómatas y las cabezas parlantes tienen una historia pues de siglos mucho más antigua a esta referencia del barroco de la obra de Miguel de Cervantes. Sobre la mesa de Ser Historia tenemos un libro que acaba de publicar la editorial Almuzara llamado Autómatas y cabezas parlantes, cuyo autor Raúl Ferrero ya nos atiende desde la cadena SER en Barcelona. Raúl, bienvenido a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Bien hallado. Que estás en Valencia. ¿Por qué he dicho yo Barcelona? Porque estábamos hablando del Quijote en Barcelona y he dicho que estabas en Barcelona. No, pero estás en la cadena SER en Valencia. Claro que sí. Raúl, es una historia, en realidad, los autómatas y las cabezas parlantes es una historia del anhelo de crear vida, ¿no? De intentar, hoy en los últimos años, la genética, todos estos experimentos, ¿no? Se ha conseguido clonar un mono ahora y tal. Pero la creación de autómatas, de robots que simulan el movimiento y el pensamiento humano, ¿no? También es algo muy ancestral e incluso nos puede llevar al mundo antiguo, ¿no? Así es, Nacho. Yo creo que todas las civilizaciones, desde las más antiguas, nos podíamos remontar incluso a la civilización sumeria, ya tienen ese afán de querer imitar a los dioses de alguna forma. No solo en la creación de vida artificial, que como lo vemos viene reflejado en estos autómatas, sino en la creación de vida incluso orgánica, ¿no? Cuando en el siglo XVI, XVII, pues también se intenta llevar a cabo la creación de esos homúnculos. Pero sobre todo también ese afán de ser inmortales, ¿no? Y que, como tú bien dices, cada día pues se va logrando en los laboratorios desde el punto de vista genético. Y sí, es ese ansia de crear vida de la nada, ese hecho de jugar a ser dioses de alguna forma, lo que hace que todas esas civilizaciones, pasando también por la egipcia, como no podría ser de otro modo, la griega, la romana, incluso en la Edad Media, pues hayan tenido ese afán de creación de vida. ¿Cuándo nacen realmente estos primeros intentos por crear estos autómatas, estos robots, ahora lo podremos definir un poco? Sí, bueno, la primera referencia literaria la tenemos hace 2000 años, ni más ni menos, ¿no? En el Satiricón de Petronio, donde ya se habla de un sirviente, un androide, ¿no? Que llevaba a cabo esas tareas, ¿no? En los banquetes. Y el primer autómata del que se tiene constancia pues, lo podemos encontrar en Hefesto, ¿no? Dentro de lo que es la mitología griega. Pero yéndonos incluso más hacia atrás en los años, ¿no? Podríamos hablar de 1500 a.C., ni más ni menos, con los colosos de Memón en Etiopía, o incluso en la propia civilización sumeria, donde también se hace referencia en ese mito de Gilgamesh de también un sirviente de alguna forma, ¿no? Es curioso, ¿no? Este tipo de... Bueno, estoy utilizando el término artefacto. El otro día lo comentaba con unos compañeros. Mucha gente, por copiar del mundo anglosajón, utilizamos artefacto para hablar de una pieza arqueológica, y no un artefacto en castellano no es eso. Un artefacto en castellano es un mecanismo, una máquina. Un jarrón no es un artefacto, es un botijo, no tiene mayor historia, ¿no? Pero aquí, hablando de autómatas y de esas cabezas parlantes que en ocasiones tenían esos mecanismos, sí que podemos utilizar el término artefacto. Estos aparatos, además, en muchas ocasiones están vinculados no tanto al entretenimiento, ¿no? Como podríamos pensar ahora, sino al mundo religioso en ocasiones también, ¿no? Sí, de hecho, en las civilizaciones más antiguas tenían esas funciones litúrgicas o místicas, religiosas, ¿no? Porque lo que se pretendía era de alguna forma tener esa capacidad de asombro a los fieles, ¿no? Que acudían a esas ceremonias, ¿no? Lo que pretendía, como tú bien dices, estos aparatos, estos aparatajes, estas máquinas, era generar todo un efecto milagroso, causar en cierto modo también miedo en la población de alguna forma, para que se respetara, se claudicara de alguna forma a esos dioses, ¿no? Y así lo tenemos reflejado, por ejemplo, en Alejandría,
con dos estatuas, Venus y Marte, que se abrazaban caminando por unos rieles donde el mecanismo es que una era de hierro y la otra de magnetita, y evidentemente pues este abrazo divino causaba ese temor, esa impresión en los fieles. Posteriormente, efectivamente, se derivó ya en una capacidad de divertimento, sobre todo en la monarquía, en la nobleza. Y posteriormente también, pues cuando entran los ajedrecistas y todo el tema del ilusionismo, ¿no? Es lo que te iba a preguntar, precisamente, ¿no? Tiene mucha relación con la magia, con el ilusionismo. Yo soy un gran aficionado, ¿no? a todo aquello relacionado con la historia de la magia, y como mago aficionado, ¿no? Miembro de la Sociedad Española de Ilusionismo. Y me consta, ¿no? que todos estos aparatos los utilizamos muchos, y yo he profundizado, ¿no? también en la historia de esa vertiente mágica, ¿no? de los autómatas, más ya no tanto en un terreno religioso, ¿no? como para buscar el asombro, o mejor dicho, el miedo o la sorpresa del creyente por medio de la intermediación de una divinidad, sino buscar la sorpresa precisamente por un fenómeno, por un efecto extraño, ¿no? Claro, fíjate que, por ejemplo, John Dee, siglo XVI, es el primero que empieza a combinar esa ciencia utilitarista, ¿no? de estas invenciones con investigaciones paranormales. Pero es que posteriormente, ya en el siglo XIX, Jean-Eugène Robert-Houdin, quien fue el padre de la magia moderna, no solo es ilusionista, sino que también era relojero. Es decir, se empieza a combinar de alguna forma a partir del siglo XVIII todos los mecanismos de la relojería, que tan importante es para los autómatas, con también todo el tema del ilusionismo, ¿no? Y posteriormente pues tenemos también el abate Mical, siglo XVIII, y luego, como no podía ser de otro modo, pues los ajedrecistas de Leonardo Torres Quevedo, ¿no? donde se combina en cierto modo, como bien dices, ese ilusionismo, o Von Kempelen, ¿no? con su ajedrecista también, ¿no? Allí en Valencia tenéis una tienda de magia extraordinaria, La Varita Mágica, que está al lado de la estación del AVE, que yo siempre que voy cruzo la acera para ir a la tienda y comprar cachivaches y comprar cosas. Os la recomiendo. Estás hablando, Raúl Ferrero, autor de este libro Autómatas y Cabezas Parlantes, publicado por Almuzara. Has mencionado los ajedrecistas, ¿no? Quizás uno de los más populares de todos es el famoso el turco, ¿no? del siglo XVIII, que era capaz de realizar una serie de movimientos, de jugadas. Se especuló con la posibilidad de que hubiera alguien dentro, de que tuviera unos mecanismos muy complicados, pero eso en realidad lo que hacía era pues aumentar un poco la sorpresa, la leyenda y el misterio que había alrededor de esta figura, ¿no? Claro, pero yo al final, mucha gente criticó, ¿no? esta forma de actuar porque creía que era una especie de engaño, y al final yo creo que no había ninguna intención de engañar al público, ¿no? Yo creo que era más un divertimento realmente, ¿no? Y efectivamente pues era un muñeco, podríamos decir, vestido con ropajes turcos, y delante tenía pues una caja donde tenía había una doble apertura de alguna forma, ¿no? Y la parte delantera se abría, se veían todos los mecanismos que esta caja tenía, y en la parte trasera pues se dice que estaba escondido, incluso se llegó a cuestionar que era el propio Von Kempelen quien llevaba a cabo los movimientos del tablero de ajedrez. Lo cierto es que muy bueno tendría que ser aquella persona que estaba ahí escondida, porque nunca nadie llegó a vencer ninguna partida de ajedrez, ¿no? Ni incluso Napoleón Bonaparte, ¿no? Desde luego, es un personaje que bueno, ahora creo el turco, porque hubo varias copias. Una de ellas está en Estados Unidos, en un museo que lo tiene un mago. Son realmente sorprendentes, ¿no? Sobre todo porque estamos pensando en el siglo XVIII, ¿no? Porque hoy hablaríamos, ¿no? de mecanismos muy complicados, con circuitos, con chips, pero en aquella época eran todo cables y palanquitas. Claro, fíjate, Nacho, que estamos hablando de creaciones y de inventos ingeniosos, y yo creo que esta palabra es muy importante, ingeniosos, porque eran creaciones de genio, eran creaciones de gente que tenía una enorme sabiduría en muchísimas materias, ya fuera geometría, matemática, física, astrología, astronomía, etcétera, ¿no? Y efectivamente, como tú bien dices, únicamente se basaban de poleas, cuerdas, hilos, engranajes, nada más. No había ninguna fuerza exterior, externa, que llevara a cabo esos movimientos. Ni había electrónica, ni electricidad, ningún motor que llevara a cabo esas capacidades de movimiento, ¿no? Eso es lo que hace sorprendente a estos autómatas, y no te digo nada ya de lo que fueron las cabezas parlantes. Claro, las cabezas parlantes, en teoría, ¿no? Podríamos explicar que eran
más toscas, ¿no? En el Quijote sabíamos que era una cabeza colocada sobre una mesa y debajo de la mesa había una persona que era la que interactuaba, ¿no? Y hablaba a través de esa oquedad que había en el interior de la cabeza, y parecía que era esta la que estaba respondiendo las preguntas, ¿no? Pero las cabezas parlantes también tienen ese elemento más humano, ¿no? Porque no solamente se mueven, es decir, un autómata se mueve, ¿no? Pero no habla. Y una cabeza parlante no se mueve, pero habla, ¿no? Que es lo que le da esa inteligencia y ese temor también, ¿no? Me atrevería a decir, ¿no? Sorprende un poquito más. ¿Cuándo nacen estas cabezas parlantes? Bueno, el tema de las cabezas parlantes nos tenemos que remontar a la Edad Media, siglo XIII, prácticamente, sobre todo con Silvestre II, ¿no? Gerbert d'Aurillac, el Papa Mago, el Papa del año 1000, Papa Druida, ¿no? Fíjate lo que hablaba anteriormente, conocía del trivium, gramática, lógica y retórica, y del quadrivium, que era la aritmética, geometría, astronomía y música, ni más ni menos. Es decir, no estamos hablando de cualquier persona, no estamos hablando de gente que no tuviera conocimientos. Inventó el astrolabio, el reloj de péndulo, el taquígrafo, y evidentemente llevó a cabo la creación de esta cabeza parlante, la cual se valía de una serie de fuelles por los cuales entraba el aire y respondía sí o no a las preguntas que se le hacían. Había un código binario de alguna forma, se adelantó en muchísimos siglos al código binario de Boole, ¿no? Y esta cabeza parlante, en la primera ocasión que Silvestre II le pregunta es si va a ser papa, y la cabeza parlante le responde que sí. Y luego lo más sorprendente es la segunda pregunta que le hacen, y es si iba a fallecer si acudía a Jerusalén. Y la cabeza parlante le dijo que sí. Por tanto, Silvestre II lo tenía claro, es decir, con no ir a Jerusalén no peligraba su vida. Pues bueno, la casualidad, o no tanto, hizo que celebrando una misa se desplomara y preguntara a sus clérigos, a sus compañeros, les dijera qué ha ocurrido si la cabeza parlante me dijo que si no iba a Jerusalén no iba a fallecer. Y le respondieron que estaba celebrando la misa en Nuestra Señora de Jerusalén. Por tanto, hasta ahí esta cabeza parlante pudo acertar. ¿Casualidad o no? Bueno, Gerbert d'Aurillac fue acusado de brujería, de hechicería, de pactos con el diablo. Evidentemente fue una época, la Edad Media, donde se perseguía todo este tipo de herejías de alguna forma, ¿no? Es un mundo apasionante, realmente, ¿no? Todo aquello relacionado con los autómatas, que lo comentabas ahora, ¿no? Quizás la época de eclosión podríamos decir que es el siglo XIX, cuando ya se combina con la historia de la magia, el ilusionismo, y se busca un espectáculo más de entretenimiento, de sorpresa para el público, ¿no? Con la presencia de Jean-Pierre Houdin, el mago francés, que es un poco el inspirador, ¿no? de todos estos fenómenos. Sí, claro, y sobre todo yo creo que uno de los que yo mayor relevancia pongo, ¿no? Que es Jacques Droz. Estamos hablando del siglo XVIII, pero fíjate, relojero suizo, donde lleva a cabo la creación de 3 autómatas que hoy en día aún se pueden contemplar en el Museo de Neuchâtel, ¿no? Yo creo que esto es muy importante porque ninguna autómata o creación antigua ha llegado hasta la actualidad, ¿no? Es a partir del siglo XVIII cuando algunos de ellos los podemos aún contemplar en algunos museos. Pues fíjate, Nacho, que Jacques Droz llevó a cabo la creación del escritor. Este autómata humanoide podía escribir cartas y poemas con su pluma y su tintero, incluso podía hacer dibujos y líneas rectas y curvas. Pero fíjate que incluso movía los ojos y la cabeza para seguir ese movimiento del lápiz. Incluso podía soplar para secar la tinta, ¿no? Fíjate que estaba compuesto por más de 6.000 piezas. Debería de ser algo tremendamente espectacular verlos en funcionamiento. Y como este escritor, pues tenía también el músico o la pianista que incluso se levantaba y hacía una reverencia al público cuando terminaba de tocar el piano, ¿no? Estaba hablando de Robert Houdin y me ha salido el nombre de Jean-Pierre Houdin, que es un arquitecto que ha sacado unas teorías sobre la construcción de las pirámides y he mezclado los nombres. Me he dado cuenta enseguida. Robert Houdin es el mago francés del siglo XIX, de quien precisamente Eric Weiss, más conocido como Harry Houdini, tomó el nombre, ¿no? Sí, para convertirse en el pupilo, ¿no? El heredero de la magia de Robert Houdin. Sí. Ya para ir acabando, Raúl, autor de este libro Autómatas y Cabezas Parlantes, yo no sé si estarás conmigo, pero yo creo que la historia de los autómatas nunca ha acabado, es decir, no ha acabado. Podríamos decir, hablar de autómatas clásicos,
objetos, pero hoy incluso los juguetes, los referentes, ¿no?, más cercanos a nosotros, tienen muchos aspectos, ¿no?, vinculados a ese mundo tradicional de los autómatas. Los tenemos normalizados, los tenemos asimilados, pero autómatas seguimos construyendo y siguen existiendo. Sí, yo creo que siempre que haya esa capacidad de asombro en cualquiera que coja un mecanismo a cuerda, ahí habrá un autómata de alguna forma, ¿no? Esa es la finalidad que tenían. Es cierto que yo termino el libro con Leonardo Torres Quevedo, que fallece en el año 36, estalla la Guerra Civil, y prácticamente la capacidad creadora durante la posguerra desaparece, y ya en los años 80 nos metemos con el tema de la robótica, ¿no?, los primeros ordenadores. Y yo creo que ahí es donde finaliza de alguna forma esas creaciones de genio que hablábamos anteriormente, tan fascinantes como eran los autómatas. Hoy ya entra en juego la robótica, la inteligencia artificial, y es otro tema que yo creo poco tiene que ver ya con el tema de... Llámame romántico si quieres, ¿no? Pero más artesanal, ¿no? Quizás. Claro, exacto. Más artesanal, más de creaciones, de mecanismos internos que no tienen ningún tipo, como te decía anteriormente, fuerza exterior que los mueva, ¿no? ¿Y cuál es tu ejemplo preferido de los autómatas a los que has podido acceder o cuya historia te ha sorprendido? Bueno, pues a mí los ajedrecistas de Leonardo Torres Quevedo, porque siempre se habla del hombre de palo, ¿no?, de Juanelo Turriano, que también se discute si realmente hoy en día está en el Museo Metropolitano de Nueva York, o realmente desapareció, o si realmente se movía o no. Hay diferentes teorías en eso, ¿no? Pero realmente los ajedrecistas de Leonardo Torres Quevedo, que hoy en día se pueden contemplar en Madrid, en la Escuela de Ingenieros de Telecomunicaciones en la Universidad Politécnica, hay un museo dedicado a él. Pues bueno, nos han llegado hasta la actualidad, ¿no? Y era fascinante porque fíjate que el rey, la torre blanca da jaque mate al rey negro en 63 jugadas, ¿no? Es decir, tenía un algoritmo de alguna forma que permitía, ¿no?, que nunca nadie le pudiera ganar, ¿no?, a esa máquina, ¿no? Incluso hay una fotografía del rey emérito jugando con estos ajedrecistas en el Palacio de Cristal del Retiro, y que evidentemente tampoco le pudo vencer, ¿no? Para mí es fascinante, y sobre todo porque no se le ha hecho la justicia merecida en nuestro país, e incluso en las cataratas del Niágara. El teleférico que las cruza pues fue construido por Leonardo Torres Quevedo. Es un personaje realmente sorprendente, ¿no? Un cántabro universal, que bueno, tuvo la fortuna también de quizás el éxito de todo su trabajo vino, ¿no?, por estar en Madrid también finalmente, ¿no?, y trabajar desde aquí, pero el ingenio se lo traía del norte. Y es uno de los grandes olvidados. Nosotros hemos dedicado varios bloques aquí en Ser Historia en las temporadas que llevamos haciendo el programa, pero es un personaje para mí muy, muy especial y merece un recuerdo, como estamos haciendo en estos últimos minutos de la charla con Raúl Ferrero, autor de Autómatas y Cabezas Parlantes, publicado por Almuzara. Raúl, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. A ti, Nacho, siempre. Mire, vuestra merced, que aquello que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento. Y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Seguimos en Ser Historia. En nuestro particular libro de historia pasamos una nueva página y lo hacemos en esta ocasión con una nueva entrega de El Blues de la Ciencia, esa sección que nuestro compañero astrofísico, profesor de la Universidad de Valladolid, Francisco Sáenz Requena, nos trae cada pocas semanas. Fran, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola Nacho, encantado. Fíjate, quizás uno de los... Aquí sí que podríamos decir artefactos, ¿no? Porque a mí a veces cuando me hablan de objetos arqueológicos como artefactos, que es un
un false friend, ¿no? Que dicen los ingleses, lo traducimos como un objeto, una pieza, ¿no? Un artefacto es una máquina, una especie de mecanismo que tiene un sistema de ingeniería o lo que sea que le hace funcionar de una forma determinada, ¿no? Encontrar un casco no es un artefacto, eso no tiene nada de artefacto, ¿no? Pero sí que vamos a hablar de artefactos, ¿no? Vamos a intentar mirar al cielo para descubrir la historia de esos telescopios, que yo creo que fue el primer anhelo, ¿no? del ser humano, intentar buscar un aparato que aproximara, ¿no? la lejanía de las estrellas y los planetas, que más o menos los podía divisar a simple vista, pero que con un aparato, lógicamente, podía disfrutar y conocerlos mucho mejor. ¿Cuándo nacen estos primeros telescopios? Bueno, yo pondría la fecha en el siglo XVII. Hay gente que siempre habla que fue Galileo, ¿no? el inventor del telescopio, y no es así. El telescopio fue descubierto o inventado, ¿no? Ya que estamos hablando de artefactos, ¿no? Sí. Por un científico holandés, Hans Lippershey, que en realidad cogió dos lentes, una era para enfocar la luz y otra para ampliar la imagen. Y esto inicialmente, digamos que el uso que se le dio era pues o bien para ver los barcos según se alejaban del puerto. Un catalejo, ¿no? El clásico catalejo de los piratas de toda la vida. Sí. Sí. O bien para espiar al vecino, ¿no? También, o a la vecina. O la vecina, claro. Era la utilidad que se les daba, ¿no? Pero sí que es verdad que fue después Galileo Galilei, en el año 1609, el que lo utiliza precisamente para hacer observaciones astronómicas. Y esto es un hecho realmente importantísimo, porque debido a esas observaciones que hace Galileo Galilei, que después precisamente las apunta en sus libros. Hay un libro del Siderius Nuncius, El mensajero del cielo, mensajero brillante, no sé exactamente cuál es la traducción, donde hace a mano unas representaciones de la luna realmente impresionantes. Es que ahora ves la luna con un telescopio y dices, es que es casi Galileo las estaba haciendo ya Así, ¿no? a mano. Uh-huh. Y eso es importante porque, como te decía, a partir de ahí es cuando aparece realmente lo que nosotros entendemos por el método científico. Y ahí tiene una gran importancia precisamente este artefacto o este aparato en lo que es la ciencia, ¿no? Uh-huh. Claro, porque decíamos antes, ¿no? Imagino que en la antigüedad había ciertas lentes muy primitivas, ¿no? Incluso en el Museo del Cairo yo conozco una lente que es de época persa, pues del siglo V antes de Cristo, y que es como una pequeña lupa, ¿no? Que aumenta. No sabemos si se utilizaba como tal o no, o simplemente es un trozo de vidrio con una aberración que de forma casual hace que eso aumente lo que tienes delante, ¿no? Pero ya imagino que en la antigüedad, claro, mirando a ojo, pero la evolución de los telescopios va paralela a la evolución de la óptica, ¿no? De la óptica y de la física en ese sentido. Sí. Claro, es que, mira, cuando nosotros hablamos de telescopios, nosotros distinguimos en dos tipos, ¿no? Lo que son los refractores, que son precisamente los que utilizan las lentes, muy difíciles de fabricar, porque la lente hay que pulirla muy bien, que no tenga un tipo de aberración que se denomina aberración cromática. Las lentes son muy pesadas, entonces construir un telescopio con un diámetro considerable utilizando lentes tiene mucha dificultad. Y entonces, alternativa a lo que son los telescopios refractores, están los reflectores, que lo que hacen es utilizar espejos. Pulir un espejo es mucho más sencillo, es mucho más barato, y bueno, en función también es verdad de lo que vayamos a observar se puede utilizar uno u otro. Entonces en el mundo de la astronomía, astrofísica, digamos que manejamos estos dos tipos de telescopios. Es verdad que a medida que ha ido evolucionando un poco, sobre todo la técnica, ¿no? de fabricar los telescopios, la técnica de pulir, la técnica de fabricar esos espejos, pues ha ido evolucionando precisamente ese tipo de telescopio. Es en el siglo XVIII, ¿no? Cuando William Herschel
un astrónomo crea lo que tú acabas de decir, ¿no? Quizás el primer gran telescopio reflector con un 1,2 metros de diámetro, que ya lo hacía bastante grande, e imagino que con él se podía ver muchísimas cosas. Claro, es que, bueno, primero, acuérdate que Herschel era músico, ¿eh? Anda. No, sí. Bueno, esta gente era polímata, le daba igual hacer una cosa que otra. Sí. Totalmente. Lo que pasa es que en las manos de Herschel, esto es una cosa muy curiosa, que hay un libro de astronomía y tanto él como su hermana se aficionan tanto a la astronomía que abandona su parte de músico y se dedica prácticamente a esto desde el punto de vista profesional. Pero sí, como decías, claro, construye un telescopio reflector de 1,2 metros de diámetro y fíjate, Herschel él es el descubridor del planeta Urano, cosa que muy poca gente lo sabe, y además descubre un montón de galaxias espirales. Sí que hay que decir que siempre tenemos la sensación de que lo que importa en un telescopio son los aumentos, y no es verdad. Más importante que los aumentos es la cantidad de luz que podemos capturar con el telescopio, porque en definitiva en astronomía lo que hacemos es eso, es trabajar con luz. La luz es información, cuanto más luz seamos capaces de capturar, más información vamos a tener. Eso pasa igual ahora con las cámaras fotográficas. Hay algunas cámaras que tienen 30 o 50 megapíxeles en las fotografías, pero la sensibilidad del sensor es mínima, no hay nada de luz y las fotografías son muy, pero que muy malas, ¿no? Y hay otras que tienen más sensibilidad y menos megas en el tamaño de la fotografía y son infinitamente mejores esas fotos. Sí, ¿no? Sí. Sucede algo parecido con los telescopios, ¿no? Sí, algo similar. Y tenemos que esperar, ¿no?, al siglo XIX, ¿no?, para empezar a ver ya casi, me atreveré a decir, los primeros grandes telescopios más similares, más parecidos en el mismo camino de lo que son en la actualidad. Sí, y sobre todo se introduce instrumentación nueva en el telescopio. Acabas de hablar de las cámaras, ¿no? Nosotros ahora, cuando nosotros hacemos observaciones profesionales, vamos al observatorio, por ejemplo, pues a los de Canarias, o vamos al observatorio de Calar Alto en Almería, realmente nosotros no ponemos ya el ojo en el ocular, ¿no?, sino que va todo informatizado, con las cámaras CCDs para tomar imágenes. Entonces sí que es verdad que en el siglo XIX hay un astrónomo francés, Jules Janssen, y otro inglés, Norman Lockyer, que inventan lo que es el espectroscopio, que lo que hace es divide la luz en sus distintos colores o longitudes de onda, y esto en la astronomía fue muy importante acoplarlo a lo que son los telescopios, porque nos da información del objeto que nosotros estamos mirando. De alguna manera el espectro de un planeta, el espectro de una estrella, nos está diciendo de alguna manera desde el punto de vista químico de qué está hecho. Los elementos químicos tienen un espectro que es más o menos como su DNI. Si somos capaces de obtenerlo, ¿de acuerdo?, sabemos de qué compuesto químico se va a obtener. Y esto en el mundo de la astronomía fue un paso muy importante, poder acoplar precisamente estos aparatos a estos otros aparatos que son los telescopios. Además lo acabas de decir, ya no hay que quitarse un poco de la imaginación la idea esa de poner los ojos, ¿no?, en los binoculares para poder ver lo que hay a través del telescopio, incluso los más modernos, ¿no?, como el telescopio espacial Hubble lanzado en el 1990, o el lanzado en el 91, ya, claro, te mandan la señal desde allí. Te mandan la señal desde allí, y aquí la recibes en el monitor y trabajas con ella y no te manchas los ojos, ¿no? Y como las películas cómicas, ¿no?, que ponían los dos ojos en las gafas. El tema de lanzar los telescopios espaciales es porque, claro, la atmósfera terrestre está muy bien, evidentemente sin ella no podríamos vivir, pero desde el punto de vista astronómico, pues es un hándicap importante, porque hay ciertas longitudes de onda que a la superficie de la Tierra no llegan. Y es una información muy interesante y muy rica de los cuerpos celestes. Entonces lo que se hizo fue lanzar precisamente el telescopio espacial Hubble fuera de la atmósfera para poder capturar esas señales que no son capaces de llegar a la superficie de la Tierra. Y es que el Hubble nos abrió
una visión del universo, pues vamos, totalmente desconocida. Y ahora, por ejemplo, que se ha lanzado hace poco el telescopio espacial James Webb en el año 2021, pues ocurre lo mismo, ¿no? Estamos teniendo una visión del universo gracias a estos aparatos, gracias a esta instrumentación, gracias a los telescopios, que era totalmente desconocida, y obviamente esto está suponiendo un avance científico pues impresionante. Mucho es lo que queda por aprender y estudiar de esta historia de la ciencia, como hacemos cada pocas semanas, de la mano de nuestro astrofísico y divulgador científico y profesor de la Universidad de Valladolid preferido, Francisco Sanz Requena. Fran, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho, un abrazo. Las llamas devorando la ciudad y delante Eneas, con su anciano padre Anquises cargado a la espalda y su hijo Ascanio de la mano. ¿Es su primera visión de Troya? Querido colega, hay descubrimientos arqueológicos que empiezan a ver la luz antes siquiera de hundir una pala en la tierra. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. A mí personalmente, cuando me hablan de Alejandro VI, lo primero que me viene es Renacimiento y Edad Moderna, ya que el papado de Alejandro VI marcará ese inicio. A mí personalmente. Luego, si hablamos de Alejandro VI en general, probablemente la visión pública será muy diferente. Pero desde un punto de vista político, social, cultural, para mí Alejandro VI es la puerta del Renacimiento, una de las épocas más gloriosas de la historiografía del arte y de la cultura. Es que claro, el hecho de tener hijos los papas era una cosa muy corriente en aquella Roma, a las puertas del Renacimiento. El mismo Inocencio VIII, que fue el papa anterior a Alejandro VI, tuvo hijos. El mismo papa Alejandro tuvo 9 hijos, que sepamos o que tengamos constancia a día de hoy. Y la verdad es que muchos papas sucesivos, entre ellos los Medici, que también tuvieron una larga lista de linaje a sus espaldas, tuvieron hijos. La verdad es que era una cosa bastante corriente, era una cosa bastante normal, aunque no eran hijos legítimos. Eran sobrinos de cara a la sociedad. Recuperábamos de nuestro archivo la intervención de Vicente Lloret, guía, en ese programa que hicimos en el Palacio Ducal de Gandía, el número 730, lo tengo aquí anotado en el cuaderno, es que no sabía si era un 3 o un 0. Y hemos hecho realmente 2 programas ya, ¿no? Desde Gandía, hablando de los Borja, hablando de los Borgia, el 599 y el 730. Os invito a que busquéis en los podcasts de Ser Podcast estos programas para completar un poco también lo que vamos a hablar a continuación, ¿no? Queremos hablar de esta familia tan extraordinaria, queríamos hacerlo también desde un punto de vista quizás más aséptico, más contextualizado en el momento que les tocó vivir a esas puertas del Renacimiento, a finales de la Edad Media, y cómo una familia relativamente modesta de la costa española, de Valencia, pues consigue, ¿no?, llegar a dominar prácticamente el orbe conocido, sobre todo alcanzando el papado, ¿no?, que era como controlar prácticamente muchos de los tentáculos que mantenía el poder en la Europa de entonces. De todo esto y de mucho más trata la novela En el nombre del poder, publicada por Ediciones B, cuyo autor, Juanjo Braulio, nos atiende ya, no podía ser desde otro lugar que desde Valencia, desde la cadena SER en Valencia. Juanjo, bienvenido a Ser Historia. Bien hallado, Nacho, muchísimas gracias, un verdadero placer estar aquí. Lo comentaba ahora, ¿no? Hemos hecho ya varios programas dedicados a la familia de los Borgia, de los Borja. ¿Cómo llegan al poder? Antes me comentabas, ¿no?, a micrófono cerrado, que hemos estado hablando una definición, ¿no?, que yo he anotado aquí en el cuaderno, que era una familia realmente de labradores ricos, ¿no? Más allá de gente noble, eran labradores ricos. Sí, bueno, eran de la pequeña nobleza de Xàtiva.
lo que en Castilla eran los hidalgos, ¿no? Que aquí se llamaban, aquí en el antiguo reino de Valencia, los caballers, ¿no? Los caballeros eran, pues eso, pequeña nobleza, antiguamente de origen militar, probablemente eran caballeros que habían venido con la conquista, ¿no? de Jaime I, y que habían recibido unas tierras en Xàtiva y en Canals, ¿no? Que era de donde venían. Y llegan básicamente gracias a una cosa que, como decíais en la introducción y que comentabais en el Palau Ducal de Gandía, abren la puerta del Renacimiento gracias a una cosa que entonces, pues bueno, era toda una novedad, gracias a la educación. Es el primer Papa Borgia, Calixto III, Alfons de Borja, el primero que llega a la universidad entonces eclesiástica, no había otra, ¿no? A partir de ahí, en el momento que se convierte en doctor en los dos derechos, ¿no? En Truque Iure, que se llamaba, en derecho civil y en derecho canónico, se convierte en obispo de Valencia y en canciller del rey Alfonso el Magnánimo, y en su ministro de Exteriores, para entendernos, ¿no? en términos modernos. Y a partir de ahí, gracias a su participación a la hora de resolver definitivamente el cisma de Occidente, es él el que va a Peñíscola y convence al sucesor del Papa Luna, el antipapa Clemente VIII, de que abdique en el Papa de Roma, en Martín V, en el Papa Odón Colonna, cuando pues el propio Martín V, su sucesor, mejor dicho, Nicolás V, le nombra cardenal de los cuatro santos coronados, ¿no? Y a partir de ahí es cuando los Borgia ponen un pie en Roma, ¿no? En la ciudad eterna como un cardenal. Era ya un hombre muy mayor, tenía 70 y tantos años, y después, a la muerte del Papa Nicolás V, se produce un cónclave. Las dos grandes familias romanas, que eran los Orsini y los Colonna, no consiguen ponerse de acuerdo a la hora de elegir a un papa, y entonces pues deciden elegir a un anciano extranjero, sin apenas amigos, muy mayor, pues básicamente para ganar tiempo. Y después de elegirlo se pusieron de acuerdo en que se habían equivocado gravemente, porque el viejo Calixto en 3 años le dio tiempo a convocar una cruzada para intentar recuperar Constantinopla, a pelearse con el rey de Nápoles que él mismo había investido, ¿no? a Alfonso el Magnánimo, al rey de Aragón, que se peleó con él, intentó colocar o ungir como rey de Nápoles a uno de sus sobrinos, a Pere Lluís de Borja, que era el hermano mayor de Rodrigo, el futuro papa, y a Rodrigo, su sobrino de 19 años, lo nombra cardenal y vicecanciller de la Iglesia. El vicecanciller es un cargo que ya no existe en la burocracia vaticana, pero era básicamente el jefe de la burocracia vaticana, ¿no? Una especie de ministro de Hacienda, de Interior, de Fomento, todo a la vez, ¿no? Y no lo debió hacer mal, porque los 4 papas siguientes a su tío Calixto lo mantuvieron en el cargo, hasta que 30 años después, el 11 de agosto de 1492, él mismo es elegido papa con el nombre de Alejandro VI. Así es como llegan, gracias a la educación, básicamente. Claro, es un detalle que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque podríamos pensar, bueno, el poder de la familia, todo eso está muy bien, pero realmente tiene que tener unos valores, más que valores, una formación, sobre todo porque hay que verlo no con ese presentismo, ¿no? Hay que verlo en el contexto de la época, ¿no? Lo decía Vicent Lloret en esa introducción que hemos puesto. Claro, quizás hoy podemos criticar con razón, ¿no? que los papas en aquella época tuvieran hijos, ¿no? Hijos naturales, los que llamaban sobrinos, pero bien es cierto que era algo absolutamente normalizado, y no solamente los papas, los curas, de hecho, los frailes, todo el mundo. Sí, bueno, y de hecho yo iría un poquito más allá, ¿no? Es decir, no podemos equiparar a los papas básicamente a partir de los acuerdos de Letrán, ¿no? Es decir, que cuando el papa, es decir, de la unificación italiana, cuando el papa de Roma se convierte en un líder espiritual más que en un jefe de Estado, aunque lo eran entonces y lo sigue siendo, el Papa Francisco sigue siendo un jefe de Estado con
todas sus consecuencias, de un Estado minúsculo, de poco menos de 1,5 kilómetros cuadrado, pero sigue siendo el jefe de un Estado. Los papas del Renacimiento eran papas príncipes, eran papas reyes, además de su magisterio espiritual, que lo tenían, evidentemente, tenían además un poder temporal y no pequeño, porque eran los príncipes de prácticamente toda la Italia central, desde el Adriático al Tirreno aproximadamente, ¿no? Es decir, toda la parte central italiana eran los estados pontificios, el patrimonio de San Pedro, que se llamaba, y como príncipes se comportaban como tales, ¿no? Es decir, con lo cual lo de tener hijos, pues era la única manera además de gestionar aquello, porque además el papado en el Renacimiento era el único principado de Europa que no era hereditario, es decir, cada muerte del papa se elegía otro. Y se elegía otro, pues era el colegio cardenalicio en conclave el que los elegía, con lo cual no tenían muchas veces más remedio que rodearse de su gente para poder básicamente gestionar aquello. Y además con la certeza de que no lo iban a poder legar, es decir, cuando ellos desaparecieran, su familia, todos sus cargos, todo lo demás, también probablemente iba a desaparecer, ¿no? Con su poder también iba a desaparecer. De ahí que durante siglos las presiones y la política para elegir un papa fuera tan tremendamente intensa, ¿no? Es decir, porque era mucho lo que estaba en juego. Y que tuvieran hijos, aunque les llamaban sobrinos, pues como tú bien has dicho, no solo era cuestión de papas, cardenales y obispos, también eran cuestión de reyes y de príncipes. Sí. Como muestra un botón, en esta época, Fernando el Católico tiene un hijo natural, que es Alfonso de Aragón, que fue nombrado arzobispo de Zaragoza con 6 años. Básicamente, no para que el niño fuera arzobispo de nada, ¿no? Ni tuviera que gestionar nada, sino simplemente para que su padre controlara las rentas del riquísimo arzobispado de Zaragoza, ¿no? Era una cuestión meramente política. Desde luego que sí. Una de las cosas que me ha llamado la atención y me ha gustado de tu novela, En el nombre del poder, y que hacía mucho tiempo que no lo veía, ¿no? Ese dramatis personae que hay al principio. A mí me recordaba un poco a las novelas de Agatha Christie que yo leía siendo niño, ¿no? Donde había una lista de los protagonistas al comienzo, porque si no te liabas y te perdías, ¿no? De la tanta gente que aparecía en la historia. Y esto es un poco un síntoma de lo mismo, ¿no? Hay mucha gente, ¿no? Alrededor, no solamente en la familia de los Borgia, sino alrededor de la familia. Tienes que tener, ¿no? muy presente quién es cada uno para no perderte. Y gente además que después te asombra de que tuvieran relación con los Borgia, ¿no? De una manera tan estrecha y tan importante, ¿no? Y como decía Vicent Lloret cuando nos lo contó en el Palau Ducal, ¿no? Esa puerta del Renacimiento, como muestra un botón, Leonardo da Vinci, después de ser el ingeniero del duque de Milán, de Ludovico Sforza, fue fichado por César Borgia como ingeniero militar. Y fue el ingeniero militar de César Borgia durante sus campañas en la Romaña. También, pues Miguel Ángel, por ejemplo, se dice, esto, claro, es muy divertido soñar con esto, ¿no? Que dice, pero bueno, como dicen los italianos, si no è vero, è ben trovato, ¿no? Que la piedad de Miguel Ángel, el rostro de Jesús de la piedad de Miguel Ángel, está basado en el rostro de Juan de Gandía, del hijo mayor del Papa Alejandro, que fue asesinado en junio de 1497, ¿no? Porque la piedad es más o menos de esa época y se sabe que Miguel Ángel estaba en Roma en esa época. El protagonista de la novela está narrada a través de los ojos de Miquel de Corella, que es un personaje que existió, que era el verdugo personal de César Borgia y que toda Italia aprendió a temer bajo el nombre de Don Micheletto. Bueno, pues Don Micheletto, después de la caída de los Borgia, fue fichado por Florencia, por la señoría de Florencia, fue fichado para organizarles una milicia, ¿no? Y el que lo fichó fue el mismísimo Nicolás de Maquiavelo, que era amigo personal suyo. Es decir, hay toda una serie de los Borgia están en el cruce, en una encrucijada como pocas ha tenido la historia durante mucho tiempo. Famosísima es la frase que sale en El tercer hombre, ¿no? De Carol Red, ¿no? Cuando Orson Welles le dice a uno de los personajes, fíjese usted que en los 30 años de dominación de los Borgia en Italia hubo asesinatos, crímenes, guerras, pero también Miguel Ángel,
Leonardo y Rafael, y en Suiza, por el contrario, 500 años de paz solo ha dado el reloj de Cuco. Sí, desde luego que sí, toda la razón del mundo, ¿no? Y a pesar de todos esos logros, a pesar de todos esos avances, esa educación, esa formación, esos cambios, hay que pensar también que los Borgia fomentaron el movimiento artístico de la época, ¿no? Con mecenazgos, con fundaciones, con un montón de aspectos que quizás se diluyen en el paso del tiempo y nos quedamos simplemente con esos hijos, con esos asesinatos, con esos envenenamientos, con esas cosas que son los pilares, iba a decir sólidos, ¿no? Porque no podemos negar la evidencia de una leyenda negra, sin lugar a dudas, que podemos tildar así, podemos llamar así, que hay alrededor de esta familia, ¿no? Y que todavía hoy sigue rodando, ¿no? Pensar en los Borgia, la gente piensa automáticamente en asesinatos y envenenamientos. Sí, y ni una cosa ni la otra. A ver, asesinatos sí. Sí, pero no eran los únicos, ¿no? Es decir, estamos hablando de una época en que la legitimidad política viene por sangre, ¿no? Con lo cual el descabalamiento del rival político, pues en ocasiones también ha de hacerse por sangre, ¿no? Por sangre derramada en este caso, ¿no? Los Borgia tienen gotas de sangre en su trayectoria, ¿no? Es decir, recurrieron al asesinato político cuando lo consideraron oportuno. Pero también para que no les mataran a ellos. Efectivamente. A ver, esto de la defensa propia, es muy... Sí, es muy relativo, ¿no? Pero es muy relativo. Pero si no hubiesen matado ellos, los hubieran matado a ellos, ¿no? Con lo cual eso está fuera de toda duda. Lo del veneno es completamente falso. Es decir, no hay ni una sola evidencia de que envenenaran a nadie. Nunca, ¿no? Y hay varios motivos para ser tan categórico en esta afirmación. La primera es que cuando tú tienes a tu disposición el ejército pontificio entero, más toda la potencia del derecho, ¿no? de las leyes, ¿no? Es decir, porque hemos de recordar que Alejandro VI, con su formación, él no era un teólogo, a pesar de que era clérigo, él era un jurista. Era doctor en los dos derechos por la Universidad de Bolonia, ¿no? Es decir, ha habido otros papas, por ejemplo, Sixto IV sí que fue un papa teólogo, por ejemplo, ¿no? Que es el más preocupado, pues por si el culto de Dulia o el culto de Latria y todas estas cosas que se preocupaban en la época, ¿no? Pero Alejandro VI fue un papa jurista, fue un papa político, ¿no? Más preocupado en la ley que en otras cosas. Y cuando tienes la ley y el monopolio de la violencia organizada, no necesitas envenenar a nadie cuando lo puedes ajusticiar. Entonces, con lo cual, eso, la primera. La segunda, el arte de los venenos, aunque en aquella época ya se conocían venenos, pues como el arsénico, la cicuta, el beleño, es decir, ya se conocían, el arte del veneno lento no se conocía. Es decir, si tú envenenabas a alguien, probablemente todos los que estaban alrededor se iban a dar cuenta de que lo habías envenenado tú, ¿no? Con lo cual, bien es cierto que de eso tienen más bien la culpa la literatura, ¿no? Es decir, es Alejandro Dumas y Víctor Hugo los que inventan de alguna manera los Borgia envenenadores, y tuvieron tantísimo éxito que ha llegado hasta nuestros días. Pero en su época nadie los acusó nunca de veneno. De hecho, la acusación más frecuente que les hicieron sus enemigos en su época fue la de simonía, es decir, la de comprar cargos eclesiásticos, y eso es cierto. Se calcula que para la elección de Alejandro VI en 1492, Rodrigo de Borgia pagó alrededor de unos 400.000 ducados, entre dinero directo y promesas de rentas, de obispados, en fin, entre los distintos cardenales. Pero eso lo sigue haciendo la FIFA ahora, ¿no? Para llevar los mundiales de un sitio a otro, van comprando votos aquí y allá. No hemos cambiado tanto, ¿verdad? Claro, no hemos cambiado tanto. Y entonces, pues bueno, me tomé la molestia de traducir, porque 400.000 ducados de oro venecianos es mucho o poco dinero, ¿no? Pues al cambio actual, en dinero actual, sería alrededor de unos 70 millones de euros, para hacernos una idea. O sea, era un verdadero dineral, ¿no? Lo que pagó. Y esa acusación sí que se les hizo, pero ojo, se les acusó a ellos y no se les acusó al resto, que hicieron exactamente lo mismo, porque el papado también se compraba en aquella época, ¿no? Es decir, en el cónclave de
octubre de 1503, cuando sale elegido el que fue el archienemigo del Papa Borgia durante 40 años, que fue Giuliano della Rovere, futuro Papa Julio II. Julio II se presenta en Roma con prácticamente 300.000 ducados en contante y sonante que le ha dado el rey de Francia para comprar el papado, ¿no? Y de hecho lo consiguió, ¿no? Consiguió su propósito. Como te decía, la acusación más frecuente que les hicieron fue la de simonía, la de comprar los cargos, y también la de incesto. Esa sí que se la hicieron. Esa sí que la hicieron básicamente por la trágica figura de Lucrecia, ¿no? De Lucrecia Borgia, que su padre Alejandro y su hermano César la utilizaron prácticamente como ganado. La casaron 3 veces, ¿no? Por distintos intereses políticos, y del primer marido le hicieron divorciarse, a pesar de que estaba aduciendo que el conde de Pésaro, que fue su primer marido, era homosexual e impotente a la vez, ¿no? Y a pesar de que estaba embarazada de 6 meses, ¿no? Pero el colegio cardenalicio la declaró virgo intacta, ¿no? Y eso que estaba embarazada, pero bueno. El segundo marido, que fue Alfonso de Aragón, fue asesinado, probablemente por los Orsini, aunque se acusó a César, pero no hay evidencias de que César estuviera detrás del asesinato, y con su tercer marido, el duque de Ferrara, que fue con el que sobrevivió. Pero de todas maneras, sí, sus enemigos acusaron a los Borgia acusaron tanto al Papa como a César de acostarse con su hija y con su hermana, ¿no? En fin, como muestra de depravación, ¿no? Pero de veneno, los Borgia no envenenaron a nadie, no les hacía falta, ¿no? Nadie puede negar, ¿no?, el poder que tenían, que es un poco también el título de tu novela, En el nombre del poder, Juanjo Braulio, que justifica quizás la presencia de esos rumores y de esas mentiras, ¿no?, que hay alrededor de la historia de los Borgia. Invito a todos los que nos están escuchando que se hagan con este último trabajo de nuestro invitado Juanjo Braulio, publicado por Ediciones B, En el nombre del poder. Quizás es una referencia literaria para pasar de página, ¿no? y leer desde otra perspectiva lo que sucedió en aquella época, en los albores del Renacimiento, pues allá por el siglo XV. Juanjo. Sí que, Nacho, si me permites, sí que me gustaría añadir una cosa. Lo que se cuenta en El nombre del poder o pasó o pudo pasar, pero en ningún caso se hace pasar por verdad historiográfica, ¿no? Porque no lo es una novela, y como novelista, pues yo no tengo la necesidad que tenéis los historiadores de documentar y de probar cada afirmación que se hace en el texto. Es decir, los Borgia tienen, a pesar de que están estudiadísimos, pero tienen tantos huecos, o sea, tantas preguntas sin contestar como respuestas contestadas, y es en esos huecos donde yo como novelista me meto para intentar encontrar una respuesta plausible y además, pues como decían los antiguos, docere delectare, ¿no? Enseñar y entretener, y eso es lo más importante. Desde luego, para eso está la literatura, para eso está la novela, para generar curiosidad, plantear preguntas, y luego si quieres profundizar, pues vas por otros derroteros. Juanjo Braulio, En el nombre del poder, tu última novela publicada por Ediciones B. Como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti, Nacho. Un abrazo fuerte. Hasta aquí este nuevo programa de Ser Historia, el 792. Nos vamos acercando ya al 800 y poco a poco al 1000. No sé qué haremos ni con el 800 ni con el 1000. Pero bueno, si queréis escuchar todos los programas emitidos hasta ahora, lo podéis hacer a través de la plataforma de podcast de la cadena Ser Podcast. Ahí vais a encontrar el programa completo de esta ocasión, casi hora y media dedicada a la historia. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción, Ana Caballero controlando las redes sociales y mucho más, Chumi Rodríguez a los mandos de esta máquina del tiempo, y delante del micrófono vuestro humilde servidor Nacho Ares. Os dejamos con más entretenimiento y cosas divertidas aquí en la cadena Ser. Hasta la semana que viene.
Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.